Can Yaman lo ha soltado, y no se lo esperaba nadie. El bombazo es este que él y Demet Özdemir, después de tronchar, se han acercado más que antes. ¿Os imagináis? Yo me quedé flipando cuando leí esto. O sea, normalmente cuando una pareja rompe pues cada uno va a su bola, ¿verdad? Se bloquean en redes, se evitan en eventos, lo típico. Pero aquí parece que ha sido todo lo contrario. Para ser honestos, esto me despista un poco. A ver, yo creo que todos recordamos la relación que tenían Can y Demet. Era como de película, ¿no? Se les veía súper enamorados y luego zas, se acabó. Y claro, la gente se quedó en plan, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué tanto amor de repente y luego nada? Mucha gente especuló mil cosas, que si las presiones de la fama, que si no se aguantaban en el día a día, lo típico de Hollywood, vamos. Pero ahora que Can salga diciendo que la ruptura los ha unido, madre mía. Esto cambia un poco la perspectiva, ¿eh? Lo que yo creo que está pasando aquí es que quizás se dieron cuenta de que por mucho que terminaran, había algo ahí que valía la pena. A lo mejor se dieron cuenta de que se echaban de menos, o que la vida separados no era tan genial como pensaban. Ojo, que esto es solo mi opinión, ¿eh? Pero cuando dos personas tan mediáticas rompen y luego se les ve más unidos, algo huele a chamusquina. Muchos dirán que es imposible, que cómo te vas a unir más a alguien con quien has roto. Pero pensadlo bien. A veces cuando te das cuenta de que has perdido algo bueno, es cuando más valor le das. A lo mejor se dieron cuenta de que juntos funcionaban mejor, o que la amistad que les quedó después de la relación es súper fuerte. ¿Sabéis? Es como cuando te peleas con un amigo y luego te das cuenta de lo importante que es para ti. Pues a lo mejor esto es algo parecido pero a lo bestia. Y encima, Can lo ha dicho así, de frente. Sin rodeos. Esto le da más credibilidad, ¿no creéis? No es un rumor de pasillo, es él mismo el que lo confiesa. Imaginaos la situación, después de todo el drama, de los titulares, de las fotos, de las entrevistas donde seguro que les preguntaban 1000 veces por la ruptura, de ellos se sientan y dicen, oye, pues nos hemos acercado más. Es un giro de guión que nadie esperaba. Yo sospecho que quizás, después de que la presión mediática bajara un poco, pudieron hablar con más calma. Dejar las cosas claras, perdonarse lo que tuvieran que perdonarse, y darse cuenta de que el cariño y el respeto seguían ahí. Y a lo mejor, más que una relación romántica, lo que tienen ahora es una conexión súper profunda. Una de esas amistades que valen oro, que te entienden perfectamente porque han pasado por lo mismo. Además, pensad en la presión que tienen estos chicos. Siempre bajo el ojo público, cada paso que dan es noticia. A lo mejor en su momento, la relación no pudo aguantar todo eso. Y al separarse se liberaron un poco y pudieron empezar a construirse algo diferente, algo más sólido y auténtico. Y ahora, Can lo reconoce. Es una bomba porque desmonta muchas teorías. Yo la verdad me quedo con ganas de saber más. ¿Qué significa unidos más que antes? ¿Son amigos íntimos, socios en algún proyecto, o hay algo más que no nos están contando? A lo mejor es una de esas cosas que pasan en la vida, que el amor se transforma en otra cosa, pero una cosa aún más fuerte. Es una locura pensar en ello. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Si ellos dicen que se han acercado, pues adelante. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman está diciendo la verdad, o es una estrategia para generar expectación? ¿Creéis que esta nueva unión podría llevarlos de nuevo a una relación, o es solo una amistad muy fuerte?